Hola, ¿cómo están todos? Damos gracias a Dios por otra bendición que nos da de dirigirnos a todos ustedes. Doy gracias a mi Padre eterno por la bendición de que cada uno de nosotros pongamos atención a su palabra. Doy gracias a mi Padre eterno porque nos permite tener vida, tener salud y estar hablando de su palabra. Quiero que el día de hoy estudiemos juntos, aprendamos acerca de su palabra y podamos poner esta palabra por obra. Porque si en mi vida, por ejemplo, ha sucedido muchos cambios, yo tengo la fe y tengo la certeza de que usted también puede cambiar y puede recibir del Padre, porque Él no hace acepción de personas. Él está con los brazos abiertos queriendo ayudarnos todos los días. Muchas veces nosotros sí queremos hacer lo correcto, pero no sabemos cómo. Y ese es el motivo por el cual hago los videos, porque quiero explicarle qué es lo que usted puede hacer para encontrarse con el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que mandó a su Hijo para que muriera y nos diera salvación y nos diera vida. A través de Él nosotros también alcanzamos vida eterna. Traigo un tema muy fuerte el día de hoy y es un tema que yo sé que va a ayudar a muchas familias y es un tema que me ha ayudado muchísimo a mí con mis hijos, porque traigo un tema de los hijos, porque los hijos sufren. Ese es el tema. Nunca le voy a traer temas que quiero traer temas que le edifiquen, temas que usted puede poner en práctica, temas que le pueden ayudar. ¿Por qué? Porque si a mí me ha funcionado y ha sido esa medicina para mi vida que me ha curado, entonces yo quiero decirle de cuál medicina tomé. Y mi Padre hoy en día está llamando a su pueblo a ser libre. Siempre lo está haciendo, pero hoy más que nunca Él está interesado en que haya paz, en que haya amor, en que haya armonía en los hogares. Y ese es el motivo por el cual yo estoy acá. Quiero hablarte de ese tema porque los hijos sufren. Te lo voy a repetir siempre porque en base al tema es como yo hablo. ¿Por qué tus hijos sufren? ¿Por qué mis hijos sufren? ¿Y por qué tus hijos sufren? Ese es el tema. Y quiero basarme en la cita bíblica que está en Ezequiel 18. Solo vamos a leer 3 versículos, el 2, el 3 y el 4. Pero yo leo la versión Reina Valera, pero usted puede leer cualquier versión que usted tenga. Yo sé que muchos opinan de que la Reina Valera tiene muchos errores. Yo no le voy a discutir ese tema, yo le digo, ok, está bien, pero yo he aprendido de ahí y yo he entendido la palabra desde ahí. Entonces ha sido de bendición para mi vida y eso es lo único que a mí me interesa. Yo ser feliz, tener paz, tener shalom, tener una vida en victoria. Una vida que voy de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y eso es lo único que te tiene que interesar. Si lo poquito que está escrito en esa Biblia me ha ayudado, pues yo sé que también te puede ayudar a ti. Porque mi Dios tiene el poder para hacer el cambio en nosotros. Es Él el que tiene el poder. Entonces dice la palabra de Dios en Ezequiel 18, vamos a leer el versículo 2, dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Hachén, el Adonai, que nunca más tendréis, porque usar este refrán es
¿Por qué usar este refrán en Israel? He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Wow. ¿Por qué los hijos sufren? Ese es el tema. ¿Por qué los hijos sufren? Hoy en día yo he aprendido, de lo que yo he aprendido te voy a decir, y yo lo vivo, y yo lo aplico en mí. Predicador, predícate a ti mismo, y yo lo vivo así. Por eso me atrevo a hablar este tema tan fuerte, porque los hijos sufren. La Biblia es bien clara. Te puedes leer todo el capítulo 18 de Ezequiel, y allí te está diciendo que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera? Te está hablando que muchas veces nuestros hijos sufren las mismas consecuencias que sufren los padres. Conozco son raíces y maldiciones generacionales que se transmiten de padre a hijo, a nieto, generación tras generación, va contaminada. Porque yo conozco casos, por ejemplo, de que el abuelo es borracho, el hijo es borracho, el nieto es borracho. Porque esa maldición sigue de generación en generación. ¿Y por qué nuestros hijos sufren? Y tú, cuando ya vienes al conocimiento del evangelio, de la palabra de Dios, dices, ¿por qué no hay cambios en mi vida? ¿Por qué no sucede el cambio que yo estoy pidiendo? Porque yo oro y no pasa nada. Y ahora te voy a explicar cómo funcionan las leyes espirituales. Desde el principio, desde el primer video que yo hice, yo dije que yo iba a explicar cómo funcionan las leyes espirituales en la tierra. Tus hijos sufren porque la maldición se va pasando de generación en generación. Si tú lees ese capítulo, dice que Él nos ha dado ordenanzas. ¿Y cuáles son las ordenanzas? Que caminarás en integridad delante de Él. ¿Y qué es caminar en integridad? Amar a tu prójimo, por ejemplo. Amar a tu prójimo es caminar en una integridad. Dar amor es integridad. Tener paz es integridad. Que yo siempre trate de hacer lo bueno y lo correcto es integridad. Y cuando tú haces esas cosas, no mueres, como dice la Biblia. El alma que peca es la que muere. ¿Y qué significa? Es muerte espiritual, muerte física. Tus hijos sufren. Tus hijos pasan de generación a generación con los mismos problemas. Conozco, por ejemplo, un padre de familia que golpeaba a su esposa. Su hijo golpea hoy a su mujer. Y resulta que el nieto también golpea a su mujer. Yo conozco esos episodios así y yo siempre hago la pregunta, ¿por qué suceden estas cosas? Si tu hijo grita, por ejemplo, es un hijo malcriado, desobediente, rebelde a sus padres, y tú te preguntas si yo estoy orando por él, yo lo llevo a la iglesia, pero no cambia, porque eso está en el alma, eso está arraigado en el pecado. ¿Por qué los hijos sufren? Porque eso se transmite de generación en generación. Y si alguien no se para y corta esa maldición generacional, eso no va a parar. Va a seguir la degradación, va a seguir el dolor, va a seguir el problema que tienen tus hijos de adicciones, de drogas. Si el padre tenía cáncer, el hijo también tiene cáncer. Eso se va pasando de generación en generación al nieto. ¿Por qué? Tú te preguntas, ¿por qué? Porque el pecado va en la sangre. ¿Cómo es eso? Dice que si tú tuvieras un hijo que es ladrón, entonces, y tú no cortas eso y cambias eso, entonces eso está, tú estás arruinando tus finanzas. Porque el que roba está dañando a su prójimo porque le está robando a alguien. Y como le está robando a alguien, eso va a ser cobrado en el mundo espiritual. ¿Cómo así? Si tú robas, tus finanzas se van a arruinar. Va a llegar el saltón, el revoltón, la oruga y te van a comer todo. Van a llegar los madianitas y te van a despojar.
Los que leen Biblia me entienden de lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia, se cumple. En este caso dice que los hijos comieron las uvas agrias. Los padres, los hijos comieron, pero los hijos tienen la diarrea, como quien dice, yo comí algo podrido, pero a mi hijo le dio la diarrea. Es algo así. Yo comí algo podrido, pero mi hijo tiene la diarrea. ¿Cómo es eso? Porque eso se transmite en la sangre. Desde el momento que tu hijo fue engendrado, desde ese momento se transmite la maldición. Porque no hubo alguien que pidió perdón por lo malo que hizo. Y te voy a poner un caso muy fuerte y muy duro que yo conozco de cerca, para que me entiendas. Existe un padre, por ejemplo, que hubo un abuso sexual con alguien mismo de su familia. Porque eso siempre pasa en familia, porque nunca tienes que confiar ni tan siquiera en tu familia hoy en día. Y eso es un consejo que te estoy dando acá. Entonces resulta que hubo una agresión sexual de parte en la familia. Y resulta de que esa persona que hizo la agresión sexual no se arrepintió. Y esa persona, como no se arrepintió, esa persona dijo, nadie lo sabe, nadie lo supo, hay que quedarse callado, y esto se queda en familia porque es vergonzoso. Eso trae consecuencias. Y resulta de que todo se quedó callado, se quedó así, la persona que fue agraviada se quedó callada también por vergüenza y no dijo nada. Y como era en familia, era para que no anduvieran de boca en boca o para que el descrédito o la reputación de las personas no fueran dañados supuestamente. Entonces, no se dijo nada. Y él muy sinvergüenza, cometió el acto sexual, digámoslo así, pero no pidió perdón, no se arrepintió, se escondió nada más, evadió la responsabilidad y se fue. Y hizo su vida, se casó con otra mujer. Resulta que cuando se casó cuando se casó con la otra mujer, el hijo se contaminó. ¿Por qué? El hijo salió con problemas sexuales también. Y tú me vas a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermana Sandra? Me puede decir tú. Yo te voy a decir, porque como él no pidió perdón y como él no se arrepintió, entonces el patrón de pecado continúa y hereda el hijo el pecado que él cometió porque no se arrepintió, no pidió disculpas, no afrontó la situación. Y eso es bien fuerte y eso es una realidad. Entonces él, como no afrontó y no hizo caso omiso al daño y se hizo el loco, se hizo el desentendido, el que no me importa, ya pasó y qué voy a hacer. No, esto en el mundo espiritual y en esta vida no es así. Las cosas se tienen que afrontar. Y si tú no las afrentas y si tú no las confrontas, no van a poder cambiar y van de generación en generación. Entonces tú me vas a decir, la persona cometió el acto sexual y no se arrepintió, fue un abuso. Entonces, el abuso, como no se pidió perdón y no se arregló, y dice la Biblia que se debe de restituir al agraviado, tampoco no lo hizo porque no le importó. Y eso se debe de hacer hoy en día. Si tú cometes un error, tú tienes que arreglarlo, buscar la forma correcta de arreglarlo. Y abuso no solo es el acto físico, sino también es si te tocan a tus hijos o si te los mañosea un familiar o un conocido o un familiar, que eso pasa hoy en día. O también una forma de abuso es que tú pongas a ver pornografía a tus hijos. Entonces tus hijos quedan enlazados, quedan marcados. Tus hijos en el mundo espiritual van a ser golpeados por tu culpa. Porque aquí lo que se juzga es el egoísmo de los padres.
Aquí, ¿por qué tus hijos sufren? Porque lo que se juzga es el egoísmo que tienen los padres sobre los hijos. Te voy a terminar esto. Entonces resulta que el padre no pidió perdón, no se arrepintió, y resulta que cuando se casó tuvo la relación sexual con su madre, con su esposa, y resulta que esa madre dio a luz un hijo de esa relación, de ese matrimonio ya. Y el hijo salió con problemas sexuales. ¿Por qué? Pregúntate. Porque él traía una raíz de iniquidad del pasado. Y esa es la que dice la Biblia. Está diciendo en Ezequiel 18. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la diarrea, la dentera. Fuerte, ¿verdad? Y resulta que este padre que no pidió perdón y sigue como si nada, él va a ser atormentado, claro. Aquí nadie se va debiendo. Él es una persona atormentada. Después dejó a su esposa porque, claro, hay un problema ahí que él tiene que arreglar. Y los problemas se arreglan afrentándote. Los problemas se arreglan pidiendo perdón a Dios. Y no solo a Dios, sino también, si se fuere posible, al agraviado. Te tienes que desenredar en el mundo espiritual. Te tienes que desenredar espiritualmente, pedir perdón por el pecado, arreglar esa situación, confrontarla, hacer lo que sea que tú de verdad estás bien arrepentido de lo que hiciste. Porque para todo hay solución y hay respuesta, pero esta persona no se arrepintió. Esta persona se escondió. Esta persona, Eva, fue una persona que no afrontó el problema. Y la consecuencia fue que su hijo nació con problemas. Y tú me vas a decir, ¿cómo es eso? No es que nacen, pero ese es otro tema. ¿Por qué? Porque en el pecado, la maldad de iniquidad ya iba ahí cuando hubo una relación sexual. Se transmitió. Y el hijo tiene problemas serios hoy de homosexualismo y de cosas así. ¿Por qué? Y ese es un caso que yo lo veo con mis ojos. ¿Por qué? Porque eso se transmitió. Porque el padre en su pasado hizo sus cosas, sus cochinadas y no pidió perdón. Porque su padre no tuvo las agallas ni la fuerza para decir, no, lo que hice es incorrecto. Y yo voy a pedir perdón. Y yo voy a reconocer que estoy mal de la cabeza, que estoy aquí, que estoy allá, y empiezas a corregir. Y ahora el padre, pero ¿sabe cuál es lo más triste que te voy a contar de este caso? Y eso es una realidad en todas las áreas. Puede ser droga, puede ser cáncer. Se repiten los patrones en los hijos. Fuiste una persona que fue a la brujería. Se repiten los patrones. Fuiste una persona idólatra. Hay muchas formas de idolatrar. No solo es idólatra aquel que adora un muñeco de palo o de yeso. No. Idólatra también puede ser aquel que está idolatrando ahorita el teléfono y que no sale de ahí. Eso también es idolatría. Idolatría también puede ser el comer mucho porque tú tenés problemas y comes mucho. ¿Por qué? Porque eso también es idolatría. Y que hay muchas formas de idólatra. Por ejemplo, tú no pueden hablar mal de tu pastor o no pueden hablar de tu ministro porque tú ya estás mal y estás en problemas y estás peleando y discutiendo. Eso también es idolatría. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y está escrito en la Biblia. Y lo que está en la Biblia se cumple. Entonces son patrones de conductas que se van repitiendo de generación en generación. ¿Y sabes cuál es el problema más grave? Por eso me atrevo a hacer videos así. ¿Sabes cuál es el problema más grave que existe? Que cuando tú no pides perdón, sos un sinvergüenza y dañas a tu prójimo y no reconoces tu pecado y no reconoces el mal que le hiciste a otra persona. Eso se transmite a tus hijos.
y después se transmite a tus nietos y ahí sigue de generación en generación en generación hasta que alguien corte y se pare y diga, no, esto no puede seguir así. Y busque de Dios y trate en la forma de arreglar. Padre, yo reconozco que sin ti no puedo hacer nada, que sin ti no puedo seguir, que sin ti no puedo ser fuerte. Entonces, cuando tú te enfocas así, ¿qué sucede? Viene el cambio y rompes esa maldición. Y cambia tu generación. Tus hijos ya no van a ser abusados, ni tus hijos van a pasar por la vergüenza, por el escarnio, por la burla. Tus hijos ya no van a hacer la burla, tus hijos ya no van a hacer el escarnio, tus hijos ya no van a ser humillados, ya no van a sufrir. Porque tú ya has arreglado la situación. Pero ¿qué pasa? Es el orgullo del hombre el que destruye las generaciones. Es el orgullo del hombre que no quiere reconocer a Dios, que hace que vivas en miseria y en pobreza. Tienes que cortar, sí. Observa los patrones de tu familia. Observa los patrones de tu casa. Y lo que te estoy diciendo es una realidad. Ahora su hijo batalla con problemas de homosexualidad, ¿sabes? Y él dice, la mamá no lo crió bien, dice él. Porque la mamá lo tenía que cuidar, dice. Pero él no se recuerda el agravio que hizo atrás y el daño que causó a la familia. Porque resulta que la gente que hace daño se le olvida. Y resulta que cuando alguien comete un agravio, cree que nadie lo vio y lo puede juzgar. Y cree que se va a quedar sin castigo lo que ha hecho. Y eso no funciona así en la tierra. En la tierra para todo hay castigo. Y resulta que el castigo siempre va a venir sobre los hijos. Y Dios no tiene la culpa de nada. ¿Por qué? Porque Él no reconoció su maldad. Porque Él no reconoció su agravio. Porque Él no reconoció ni pidió perdón. Por eso es que buscamos a Dios. Porque sin Él no somos absolutamente nada. Y sabes, esta persona yo la veo casi a diario. Y esa persona vive en total y completa ruina. Todo lo que toca se le convierte en sal. Todo lo que toca es podrido. Y yo digo, yo me pregunto, ¿por qué hemos tratado de ayudarlo? ¿Y por qué? Pero él no quiere. Él no quiere nada con Dios. Cuando alguien no quiere nada con Dios, no lo puedes ayudar. Porque él es el enfermo y él se tiene que tomar la medicina. Tiene unas cargas tan pesadas que yo creo que al rato va a colapsar. Porque como él no cuidó su familia, porque después culpó a su esposa por el daño que recibió su hijo, el hijo recibió el daño. Así como él hizo daño a esa persona de su familia, también su hijo recibió el daño de una persona de su familia. Porque se pasó, se transmitió. Él dejó la puerta abierta, así se llama eso. Él dejó la puerta abierta. Y como él dejó la puerta abierta, el daño le vino. Si tú me estás diciendo, hermana Sandra, que eso se transmite, claro que sí. El pecado se transmite y el golpe te viene. El golpe te viene. Y sabe, si en esa familia no hay nadie que se pare como es, ese mismo mal va a seguir al nieto. Eso así es. Porque si no hay alguien que se pare espiritualmente y diga, no, yo corto esta maldición, no, yo me levanto, no, yo le creo a Dios,
No, yo sé que Él me va a ayudar, porque es que es bíblico y lo bíblico, la Biblia se cumple. Ese capítulo 18 de Ezequiel lo puedes leer en tu casa. Dice, vivo yo, dice Hashem, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, el Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué sucede hoy en día? ¿Cómo es mi padre? Si tu padre, por ejemplo, en mi caso, te voy a poner un ejemplo, mi caso. Mi madre cometió muchos errores, como todos. Yo no tengo que repetir el patrón de mi madre. ¿Cómo yo corrijo? Yo no tengo que hacer lo que ella hace, ni decir lo que ella dice, ni hacer lo que ella hace. Yo tengo que venir al cambio. ¿Cómo vengo al cambio, hermana Sandra? Me puedes decir. Por ejemplo, si en tu casa nunca te dijeron que te amaban, en tu casa nunca te dijeron te amo, sino que te golpeaban, por ejemplo, y te trataban mal y te insultaban. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú con tus hijos? Ser movido a misericordia. Hijo, te amo. Hijo, yo sé que yo cometí muchos errores. Pedir perdón a los hijos. Hijo, yo sé que cometí muchos errores. Yo reconozco mi pecado. Mis padres no me enseñaron a amar. Mis padres no me enseñaron nada. Yo no te puedo enseñar nada, pero tengo un Padre eterno. Tengo un Padre que en los cielos que Él me puede ayudar. Y Él me ha dado amor, me lo ha demostrado porque me dio la vida. Entonces vengo yo de ese mismo amor que mi Padre me dio, de ese mismo amor yo doy. ¿Qué pasa hoy con muchas personas que van a iglesias y no les funciona nada y sus hijos están en rebeldía, están en problemas, están en drogas, en alcohol, en una vida alejados de Dios? Y tú me puedes decir, y entonces, ¿qué yo hago para cambiar eso? Porque tus hijos siempre van a heredar lo que te enseñaron tus padres, lo que te transmitieron tus padres. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, digámoslo así, y ellos tenían un sufrimiento, por eso dice el libro de Ezequiel, porque ellos tenían el refrán, sí, es que nuestros padres fallaron, decían, es que nuestros padres fallaron. Y vino mi Padre eterno y dijo, es cierto que tu padre falló, pero tú tienes todo el derecho y toda la obligación de cambiar. Y no puedes buscar excusas. Yo soy así porque mi madre es así. Yo conocí un pastor que es muy amigo de nosotros y el pastor decía, mi padre nunca me dio un abrazo. Mi padre nunca me dijo que me amaba. Por eso yo soy frío con mi esposa y con mis hijos. Y sabes una cosa, perdió el matrimonio, perdió el ministerio, perdió todo. ¿Por qué? Porque era un gran hipócrita. Porque es cierto que sus padres no le enseñaron a amarlo. Y sus padres no le dijeron que lo amaban ni le enseñaron a ser un buen esposo y un buen esposo, un buen hijo. Es cierto, pero él tenía la obligación de corregir eso. ¿Cómo? Así como nuestro Padre dio la vida por nosotros, así nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hijos. Tu Padre te ha dicho que te ama y que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, y es un acto de amor. Ese mismo amor tenemos que tener nosotros por nuestros hijos. Y no puedes venir, eso pasa con el pueblo de hoy en día. Le dicen a Dios orando, llorando por sus hijos para que Dios los cambie. Y has notado que no pasa nada. ¿Por qué será? Porque a mí me pasó. Yo lloraba y clamaba para que mis hijos fueran mejores. Y no había respuesta. ¿Y sabes qué me enseñaron? Que yo soy la que tenía que cambiar.
Yo tenía que cambiar, hablarles bonito a mis hijos, no estarlos acusando y diciendo, mira, que vos sos aquí, que vos sos allá, y que vos tenés este problema, y que poniendo cargas pesadas en tus hijos cuando tú sos incapaz de cambiar en nada. Eso me enseñaron. Y lo mismo te lo transmito a ti. Porque tenemos maña de culpar a otros cuando nos tenemos que reconocer que los culpables somos nosotros mismos. No puedes decir, ah, sí, es que mi padre me enseñó a mí a no dar amor, por eso yo no te doy amor. No puedes decir eso delante de Dios, porque Dios te ha dado amor. Y ya lo tienes dentro. Es un diseño que nos pusieron. Porque dice que si nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que nos ha dado la vida. Fuerte, ¿verdad? Así es. Así me enseñaron a mí también. Porque yo siempre estaba orando y pidiendo, Padre, cambia a mi hijo, Padre, cambia a mi hijo. Y me dijeron, no, la que tienes que cambiar eres tú. Porque tú siempre estás queriendo que tus hijos hagan lo que tú quieres que hagan. Tú les dices a tus hijos que tienen que ser mejor que tú, pero tú no eres mejor. Porque el que tiene que mejorar eres tú, el que tiene que cambiar eres tú. Y tú me vas a decir, lo has vivido, yo lo he vivido en carne propia, yo sé lo que te estoy hablando. Yo me crié con una madre grosera. Era matriarcado el que había en mi casa, mi madre mandaba. Y ese mismo patrón yo traje al matrimonio, porque eso se repite en los patrones. Y tuve que cortar esa maldición generacional. Y tuve que cortar con eso y someterme. Y yo decía, no, mis hijos no van a pasar lo que yo pasé. Eso es amor, eso es lo que anda buscando Dios de sus hijos. Que tú te enfoques en Él y digas, no. Yo no voy a ser como ellos. Yo voy a ser diferente y mis hijos van a ser diferentes. Cuando tú te enfocas de esa manera, el cambio viene. Porque si a ti, tú no puedes culpar a Dios que no tienes amor porque no te dieron amor. Eso es mentira. Porque el amor, tú lo puedes transformar el odio en amor. Tú puedes transformar el odio en amor. No vas a pagar mal por mal. No. Es que ahí está la diferencia. Tú no puedes pagar mal por mal. Tú tienes que darle a tus hijos lo mejor. Porque si tus hijos te piden un pescado, no les das una serpiente. Porque si tus hijos te piden un pan, no les das una piedra, ¿verdad? Que eso dice la Biblia. Entonces sí sabes lo que es bueno. Sí sabes lo que es correcto. Otra cosa es que no la quieras hacer y no lo quieras ni tan siquiera intentar. Pero lo tienes que intentar. Porque las maldiciones se transmiten en el pecado. Conozco otro caso de otro hijo que veía a su padre golpear a su madre, como te dije. Y da la casualidad que el hijo igual golpea a su mujer. Y el nieto también. Y tú me vas a decir, eso no es casualidad que se repitan los mismos patrones. ¿Cómo vas a creer eso? No, nada es casualidad. Y nada ocurre porque, ay, tiene que ocurrir. No. Son las maldiciones que se tienes que cortar. Fuerte, pero te estoy poniendo ejemplos para que sepas cómo funciona el mundo espiritual y el físico, porque están enlazados. Dice, si tú lees todo ese capítulo 18 de El alma que pecare morirá, se llama ese versículo, ese capítulo de Ezequiel 18.
Dice que si los padres derramaron sangre, si los padres fueron injustos, allí dice que si los padres trajeron maldad, si los padres ahí lo puedes leer todo lo que dice. Si su padre dice violó a la mujer de su prójimo. Allí dice, en el versículo 11, dice, y que no haga las otras, sino que comieron sobre los montes, dice, se olvidaron y violaron a la mujer de su prójimo, al pobre, dice. Aquí, espérame. Dice, al pobre y menesteroso oprimieron, robaron, comieron lo robado, quiere decir. No devolvieron lo que se robaron. Alzaron sus ojos a los ídolos. Fueron abominables delante de Dios. Si no te arrepientes, eso va a seguir de generación en generación. Wow. Pero dice en el versículo 20, hay una esperanza. El alma que pecare, esa morirá, dice. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Ves? A veces hay mucha gente bien abusiva para hablar y dicen, ¿por qué Dios permite los niños enfermos? Dice, ¿por qué nacen enfermos? ¿Por qué nacen con cáncer? ¿Por qué nacen con problemas en el cerebro? Y cuántas cosas que hay. Pero tú siempre tienes que preguntar, ¿cómo fueron sus padres? ¿Fueron personas con odio en su corazón? Eso se transmite. Fueron puertas abiertas. ¿Fueron personas que fueron drogadictas? Eso se va a repercutir en la realidad de sus hijos. Fueron personas que nunca le dijeron a sus hijos que lo amaban. Eso se va a repetir. Y te lo digo porque yo lo viví. A mí mi madre nunca dijo que nos amaba. Y sabes, ahora yo siempre estoy con mis hijos. Hijo, los amo. Te amo, hijo. Esa es la palabra de esta casa. Te amo, hijo. Y mi hijo, te amo, mami. Esas son las palabras de esta casa. Porque a mí no me lo dieron. Pero yo estoy comprometida a que el veneno que me dieron a mí no se lo voy a dar a mis hijos. Por eso te está hablando que si tu hijo te pide un pescado no le vas a dar una serpiente. De eso está hablando, que si tu hijo, el veneno que a ti te sembraron no se lo puedes sembrar a tus hijos. Y estoy tan decepcionada cuando yo veo esas madres hablándole mal de su padre. Y yo te pregunto, ¿quién escogió ese marido que te dejó? ¿No lo escogiste tú? Tú fuiste el que te acostaste con esa persona. Tú decidiste estar con él. Y entonces, ¿por qué le hablas a tus hijos y los golpeas? Porque eso golpea el alma de tu hijo cuando tú les hablas mal del padre. Hoy luego estaba hablando con una persona que yo sé que va a escuchar el video, y me estaba diciendo que un muchacho de 17 años tiene cáncer terminal. 17 años tiene el chico. Y yo hablaba, ¿cómo son sus padres? Y ella me dice, su madre le habla muy mal de su padre. Y yo dije, ¿ves? Eso tiene raíz. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede se transmite. Por ejemplo, si los hijos borrachos engendraron un hijo, ¿tú qué esperas que va a salir de ahí? Si fue el hijo de inmundicia. La gente fornicaria y adúltera y tienen hijos, ¿cómo crees que van a salir esos hijos? Si son hijos de pecado, de inmundicia. Pero eso no significa que no hay una respuesta. Siempre hay una respuesta y una salida. ¿Y cuál es? Que vos rectifiques, que vos digas, yo voy a cambiar, voy a cambiar de actitud, yo voy a ser otra persona, yo voy a marcar la diferencia de mi familia, yo voy a marcar la diferencia, pero para el bien, yo voy a cambiar,
Yo voy a pararme, yo voy a creerle a mi padre para que esto no siga más. Esto así es. Y el tema ya me alargué porque quiero darte la respuesta, por ejemplo, de cómo tú puedes hacer con tus hijos y ayudarlos. No puedes salir con tus hijos de hipócritas y decirles, sí, tú cambias, pero tú no cambias. Tú no puedes decirle a tu hijo, sí, lee la Biblia si tú no la lees. Tú no le puedes decir a tu hijo, ora si tú no oras. Es que esos patrones de conducta son los que tienes que cambiar. Y a tus hijos los tienes que amar, los tienes que ser movido a misericordia. No, tus hijos no tienen la culpa de lo que te heredaron a ti. Tus hijos no tienen la culpa de la maldición que fue heredada. Tú tienes el derecho y la obligación de cambiar eso. Porque aquí hay derechos y obligaciones. En las cosas de Dios hay derechos y obligaciones. El derecho tuyo es cambiar, ser mejor, ser obediente a la palabra. Que haya un cambio en ti, que se vea, que se refleje en tu familia eso. ¿Cuál es la obligación? Que tú estás obligada a ser buena, a darles amor a tus hijos, a que se vea el cambio, a tener misericordia de tus hijos. Tú que pasas peleando solo con tu marido día y noche, porque estás de celosa o porque crees que tú vas a controlar o manejar a tu marido, eso está golpeando a tus hijos. Entonces no los amas, porque ese es el modelo que le estás mostrando. Fuerte, ¿verdad? Conozco muchos padres con los trabajos miserables, las finanzas arruinadas, son personas arruinadas. Pero pregúntate si ellos cuidaron a sus hijos. Ellos cuidaron a sus hijos. No los cuidaron. Ese trabajo se lo dejaron solo a la madre. Y la madre tuvo que trabajar, muchas de ellas, para cuidar a sus hijos. Pero eso tampoco no es excusa para que las madres no cuiden a sus hijos. Porque también ellas tienen obligación. Porque la mujer sabia edifica su casa. Y la mujer necia la derriba. ¿Por qué dirá que la mujer tiene que edificar la casa? ¿Te has preguntado? Voy a hacer un video de eso más adelante. ¿Sabes? Nosotros como hijos de Dios, cuando sos un hijo de Dios, tienes que ser movido a misericordia. Si no hay misericordia, no hay nada. Porque ¿de qué sirve el conocimiento sin misericordia? Va a ser un veneno que vas a inyectar en los demás. Porque conocimiento sin misericordia es veneno. ¿De qué sirve que tú vayas a la iglesia y obligues a tu hijo a ir a la iglesia si tu hijo va por obligación? Porque le estás enseñando que esto se trata de obligación, que hay que obligar, no. A tu hijo le tienes que modelar la misericordia, el amor, el perdón y tratarlo con dignidad. En Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué quiere decir? Que no los golpees insultándolos, que no estés chillando por ellos delante de Dios cuando tú no has cambiado nada. ¿Por qué exiges que tu hijo sea un gran adorador? ¿Y por qué exiges que tu hijo sea un gran cristiano si tú no lo eres? Por eso no tienes respuesta del cielo. La palabra es dura y la palabra es para sanar, para curar,
para prevenir el daño. ¿Sabe? Si tú lees, por ejemplo, Primera de Samuel, vas a ver los hijos de Elí, por ejemplo, en el capítulo 4. La muerte de Elí. Elí era una persona, la Biblia lo describe tal cual era. Dice que en el versículo 14, del 4:14 de Primera de Samuel, dice: cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa este ruido y este tumulto?, preguntó. Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años y sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y me pregunto, ¿por qué la Biblia te declara que él era ciego y no podía ver? La Biblia te lo está diciendo que era ciego espiritualmente porque nunca corrigió a sus hijos. Y por eso Dios decidió que sus hijos murieran por el pecado que habían hecho. Porque la Biblia siempre te dice que Dios es el que decidió matarlos, por ejemplo, pero no. Esto tienes que saberlo, que fue por lo que Elí no corrigió y no hizo nada. Y si tú ves que la Biblia no te habla de su madre, significa que su madre no pintó nada aquí, que era un adorno nada más de la casa, porque no hizo nada por sus hijos. Cuando la Biblia no te menciona nombres, te quiere decir que esa persona no fue nadie y no hizo nada. Sí. Por ejemplo, cuando te dice la mujer de Lot, no dice el nombre de ella. ¿Por qué? Porque aquí esta mujer no pintó nada, como dicen, no hizo nada. No educó a sus hijas, porque sus hijas después cometieron incesto con su padre. ¿Por qué? Porque estas fueron madres que no pelearon como una guerrera, como una leona para defender a sus hijos. Por eso no pintaron nada. Y aquí te está diciendo lo mismo. Elí era el que estaba a cargo del templo. Eso representa que yo estoy a cargo del templo. ¿Quién es el templo? Yo. Y lo tengo que limpiar, sí. Limpiar la inmundicia que hay en el corazón. ¿Cuál es la inmundicia de mi corazón? El odio. La gritería que te agarra porque no te hacen caso tus hijos. Eso tienes que evitarlo porque eso golpea a tus hijos y abre puertas. Cuando tú gritas, todo el mundo se dispara para el mal. Y las cosas te van a salir mal, porque eso no funciona así. Porque a paz nos llamó Dios y tú siempre tienes que respirar profundo, tranquilizarte y no golpear a tus hijos con palabras duras y ásperas. Elí no corrigió a sus hijos, es cierto, porque él no estaba corregido tampoco. Aquí quien era el perverso, por eso murieron los tres al mismo tiempo, sus hijos, y él también murió. ¿Por qué? La Biblia no te muestra casualidades, no, murieron los tres un tiempo. ¿Por qué? Porque él no hizo nada. Él dejó que el pecado siguiera. Y él sabía lo que era correcto, pero él no lo corrigió. Pero sus hijos estaban obligados también a cambiar por ellos mismos, pero no decidieron hacer cosas malas y por eso les vino lo que les vino, la muerte. Quiero dejarlo a continuación porque es un tema muy precioso. Voy a hacer otro video donde te voy a dar la respuesta de cómo orar por tus hijos. Cómo orar por tus hijos para que tus hijos mejoren y también tú mejores. Y cortes, si estás interesado en que tus hijos, entregárselos a Dios. Seguimos en la segunda parte.